Hola, bueno, bienvenidos a los que están incorporándose a la sala. Iniciando la actividad con un breve repaso de lo que hicimos la sección pasada, el masterclass pasado. Les comentaba entonces que el factor de caída viene a ser esa relación entre la caída y la longitud de la cuerda o la distancia de la longitud de ella. Este punto que vemos aquí arriba, señores, es nuestro punto de anclaje. La distancia de la cuerda viene dada por lo que es la distancia de este cabo de vida. Supongamos en este caso que este cabo mide 1 metro. Si nosotros tenemos mi cabo en total elongación o completamente estirado, con relación a un punto de anclaje sobre mi cabeza, yo no tengo acá ninguna distancia de caída. ¿Por qué? Porque la distancia de caída se va a dar desde el momento en que yo me resbalo hasta que hace tensión el punto de anclaje y empieza a trabajar el sistema contra caída. Si yo tengo toda esta distancia a favor, es decir, que si me caigo, el sistema empieza a trabajar de forma inmediata, aquí mi distancia de caída es 0. Entonces, si aplicamos la fórmula, mi distancia 0 entre 1, que es la distancia de este cabo de amarre, me va a dar 0. Es por esto que mi factor de caída en este particular es 0. Si mi punto de anclaje está en un punto medio de mi cuerpo, media espalda o a la cintura, y eso me da este factor de elongación entre mi cabo de amarre, acá tengo esa distancia, pasa o empieza a considerarse como una distancia negativa. Entonces, aquí sí mi distancia de caída pasa a ser 1 o el equivalente a la distancia de mi cabo de amarre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está estirada como en el primer caso, no está en un anclaje positivo o por encima de mi cabeza. Entonces, ya acá, si yo aplico mi fórmula, entonces esta distancia, que sería 1, que es con el ejemplo que estamos trabajando, entre 1, que es la misma distancia de la longitud del cabo de amarre, entonces 1 entre 1 me da factor de caída 1. Si en caso contrario, que este es el que debemos evitar en todo momento, mi punto de anclaje está a nivel del suelo o a nivel de los pies, yo debo sumar esta distancia. ¿Por qué? Porque debo considerar este punto en factor de la superficie más esa misma distancia cuando caigo para que el sistema se active y empiece a trabajar. Entonces, en este caso sería 1 de la superficie más 1 que va a estar hasta que él empiece a trabajar, serían 2 metros o 2 veces esa distancia entre la longitud de ese cabo de amarre. ¿Me explico? ¿Me siguen? O sea, quiero que ahora lo entendamos. Entonces, como le estamos dando un valor hipotético de 1, sería 1 acá más 1 acá, son 2. 2 entre 1, que es la distancia de mi cabo de amarre, me da un factor de caída 2. Y así vamos a ir aplicándolo, independientemente de las distancias de los cabos. ¿Okay? Pero siempre esa va a ser la fórmula de aplicación. Recuerden entonces el por qué es importante que siempre tratemos de ubicar un factor de caída 0 o si no nos los permite la estructura, el máximo que deberíamos considerar entonces un factor de caída 1. Esto incide también en lo que es los equipos de protección, en el diseño de los equipos de protección personal. Hay arneses que vienen diseñados para factor de caída 1 con cuanto a lo que es la resistencia. ¿Por qué? Porque acá no hay la fuerza de impacto se da en su totalidad. Si nosotros restamos, como en el factor 0 o en el factor 1, restamos parte de esa distancia de la caída libre, allí minimizamos la fuerza de impacto y, bueno, restamos esa fuerza sobre el cuerpo de la persona y sobre los equipos de protección personal. ¿Dudas con relación a esto? ¿Alguna duda, chicos? Por favor, con toda honestidad, preguntemos, aclaremos. Bien. Seguimos entonces. Acá, bueno, recordamos también el tema del cálculo de la distancia de caídas. Les recuerdo que durante la caída hay varios esquemas de distancia, sobre todo si utilizamos equipos con absorbedores de impacto, debemos considerar, o equipos que representen un componente de desaceleración, debemos totalizar todas estas distancias. ¿Okay?
lo que es la distancia libre, la línea de anclaje, el punto B, que es la distancia de desaceleración, la distancia C, vinculativa a lo que es la longitud del trabajador, y siempre debemos considerar un factor de seguridad. Esto nos va a permitir determinar incluso la posibilidad, la fuerza en la que pueda caerse un trabajador en función de su peso y la distancia máxima que pueda caer si usa equipos de este tipo, dispositivos de prevención de este tipo, y cómo puedo entonces yo, a través de los puntos de anclaje, minimizarles esa fuerza de impacto al mejorar su factor de caídas. Basado en esto es el ejercicio que se les envió el día de hoy. Recordemos la fórmula del cálculo de energía de impacto, que es una multiplicación lineal en función de la masa. La masa viene dada por el peso del trabajador o el peso del individuo que esté haciendo la maniobra. H representa la altura de la caída libre, o sea, desde el momento en que inicia la caída hasta que es detenido por el sistema de detección de caída, y tenemos una variable constante que va a ser el factor de gravedad. Vemos acá un ejercicio muy similar al que le enviamos, donde tenemos unos datos que tenemos acá, cuánto sería la energía de impacto de un trabajador de 70 kilos que cae a unos 5 metros. Si sustituimos en la ecuación las variables, tenemos que la masa de ese trabajador es 70 kilos, la distancia que está cayendo o la altura son 5 metros, el valor de la gravedad ya conversamos que es un valor constante, que es 9.8. Reemplazamos valores y nos da el resultado de lo que sería esa fuerza de impacto. Entonces hablamos que una persona de 70 kilos que cae a 5 metros, cuando se detiene, esto en el particular de que no tuviese ningún equipo de desaceleración, sino que toda la fuerza generara y cayera sobre él, va a generarse una fuerza de impacto estimada de 3.430 kilos. Entonces, acá esto nos permite verificar si nuestros equipos de protección personal tienen la resistencia para esto, nos hace tomar medidas como mejorar los factores de caída, elevando los puntos de anclaje, la incorporación de elementos para disipación de energía o los absorbedores de impacto. Entonces, todas esas decisiones y adaptarlas a las más idóneas, las vamos a hacer por hacer estos cálculos tan sencillos. ¿Dudas, preguntas? Bienvenidos los que se están incorporando a la sala. Chicos, por favor, tratemos de mantener el micrófono apagado. Y es la ministra de Salud. Por favor, gracias. Bien, bueno, recordemos entonces que el cuerpo humano puede resistir hasta 900 kilogramos de fuerza de presión. Ya después de los 1.200 kilos empiezan a haber lesiones considerables y lesiones serias al organismo. Entonces, este es el primer impacto, es la primera lesión que puede generar un trabajador posterior a una caída. Aunado a eso, hay una serie de complicaciones que van a depender de los tiempos de exposición a los que él esté sometido, que esté colgado y no reciba ningún tipo de apoyo. ¿Dudas? ¿Preguntas con relación a esto, chicos? Recuerden que en base a eso van a realizar su evaluación, la que se les envió hoy. ¿Algo que aclarar, por favor? En esa una pregunta, en esa de energía de impacto, donde dice que el cuerpo nada más resiste 900 kilos de fuerza, ¿es cuando tiene su equipo? No, lo que pasa es, esto es lo que nos quiere decir acá, de que puede resistir un impacto sin ningún tipo de protección hasta 900 kilos, o sea, que no pueda generar daños considerables. Ya sobre los 1.200 o a partir de allí empiezan a generarse lesiones o daños internos. Pueden generarse rupturas de vasos considerables, lesiones en órganos internos, incluso si es por impacto de una caída libre. Imagínense a alguien que va a caer sin sustentación, puede haber desprendimiento de órganos internos, órganos blandos como lesiones en hígado, lesiones en páncreas, en vasos, que por esa velocidad
y por el momento en que se detiene la caída, allá hace un efecto de choque y de rebote, el organismo puedan sufrir este tipo de lesiones. Ok, muchas gracias. ¿Ah? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces si todo está claro, por favor van a desarrollar su ejercicio el día de hoy o mañana máximo en la mañana y me lo están enviando. Por favor, si se dan cuenta, es un ejercicio bien sencillo. Solo van a tomar los datos que se les pasaron y hacen el cálculo y me responden, entonces me envían el resultado para irlos evaluando. Vamos entonces a retomar el tema del módulo 1, donde estuvimos trabajando la semana pasada. Vamos a iniciar la clase de hoy hablando sobre el ABC de la protección contra caídas. El ABC viene a ser un complemento o el sistema mediante el cual vamos a articular diferentes elementos para establecer una protección contra caída adecuada. ¿Cuáles serían estos sistemas que lo van a componer? Necesitamos un punto de anclaje. El punto de anclaje tiene una serie de características que las vamos a ir revisando. Necesitamos protección corporal, que esto nos los va a ofrecer el arnés o el sistema, el dispositivo de arnés corporal. Y también necesitamos dispositivo de conexión, porque ¿de qué nos sirve tener un anclaje, tener un arnés y no tener ningún dispositivo o elemento que sea compatible o que sea apropiado para darle esta funcionalidad a todo el sistema como tal? Primer punto, los anclajes. ¿Qué debemos saber de los anclajes? Los anclajes tienen que ser una estructura o es un punto donde vamos a fijar todos nuestros elementos de conexión. Deben de ser rígidos, deben ser capaces de resistir grandes fuerzas. La norma nos habla de que tienen que presentar una resistencia promedio de 22.2 kilonewton. Estamos hablando de un promedio estimado de 2.200, 2.250 kilogramos o 5.000 libras, ¿okay? Que es lo considerado como estándar de seguridad de resistencia para estos elementos. Los anclajes los vamos a regular o se pueden regular por lo que es la ANSI Z3918 del año 2017. En ella se establecen los requisitos de diseño y lo que son las pruebas requeridas para estos elementos. Generalmente vamos a encontrar en el mercado tres tipos de conectores o tres tipos de anclajes. Los tipos T o los tape-back, que son los anclajes provisionales o los que podemos adosar a las estructuras, no son anclajes fijos, sino anclajes que se van a puntualizar como el que tenemos en esta imagen. Ese tipo de anclajes de igual manera reciben pruebas para ser certificados, reciben pruebas de resistencia, se hacen pruebas a nivel de fuerzas estáticas, fuerzas dinámicas y también pruebas para lo que es la corrosión, porque algunos van a estar expuestos a la intemperie o también pueden estar en ambientes adyacentes a zonas marítimas donde los niveles de corrosión son bastante altos. Entonces, es necesario hacer todo este tipo de pruebas. Tenemos anclajes tipo D o deformantes y los anclajes tipo T, que son utilizados por los sistemas de limpiezas o fachadas. ¿Okay? Bien importante, señora, uno de los requerimientos de esta norma es que cualquier anclaje que requiera soldaduras o empalmes a través de soldaduras en algunos de sus componentes o elementos, las mismas deben estar calificadas por la AWS, que es la Asociación Mundial de Soldadores, y en el cumplimiento con los estándares de las normas ANSI. ¿Okay? No es que cualquier persona viene, soldamos un elemento de forma artesanal o de hechiza y es un anclaje que vamos a utilizar porque es de hierro, entonces resiste. A veces el metal es verdad, el hierro, el acero puede tener una resistencia, pero sus puntos críticos pueden ser la soldadura. ¿Quién nos garantiza de que el cordón de soldadura está bien hecho, no tiene porosidad y va a ofrecer la resistencia requerida a la hora de que se genere un impacto? Recuerden, chicos, que nuestro trabajo es siempre pensar y cuestionarnos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si? O sea, a veces, mientras no pase nada, bueno, nos van a considerar unos extremistas o unos fatalistas en muchos casos. Pero
es parte de nuestra formación, pues, o sea, la prevención es eso, prevención es preguntarnos qué puede pasar si, entonces debemos por ello apoyarnos en todos estos aspectos técnicos. Okay. Características de los puntos de anclaje. Ser resistente, bueno, soportar cargas mayores a las 5.000 libras, ya eso lo conversamos. Ser independiente, es bien importante. Cualquier anclaje que vaya a ser usado para otro propósito, que no sea, nosotros debemos tener un anclaje independiente. Es decir, si vamos a anclar equipos o herramientas o algún otro sistema, debe ser independiente el punto de anclaje de seguridad del trabajador, ¿ok? Deben estar alineados. ¿Por qué? Bueno, alineados o estar perpendiculares a nuestro cuerpo para evitar el efecto péndulo en un momento de una caída libre. Deben estar elevados, esto incide directamente sobre el factor de caída. Mientras más elevados estén o estén por encima de nuestra cabeza, vamos a tener mayor probabilidad de un factor de caída cero. Ser calculados, evidentemente, deben estar calculados porque de pronto yo tengo un anclaje tipo T o un anclaje provisional que está certificado, pero en la viga donde lo voy a instalar no va a tener la resistencia adecuada. Entonces, todos esos factores debemos evaluarlos. Deben pasar por pruebas de resistencia para su certificación. Como les comentaba, la misma norma ANSI tiene una específica o un apartado específico que vimos anteriormente, que nos da pues cuáles son las pruebas a las cuales deben ser sometidas todos estos elementos. ¿Qué puntos no podemos considerar como seguros? Algunos como los que están en este ejemplo, tuberías de este tipo, barandas que estén así sueltas, líneas de pipe wraps, tuberías de servicios. Estos elementos no podemos considerarlos, aunque en su estructura pareciesen ser resistentes, no podemos considerarlos como puntos de anclaje para los trabajos que vayamos a realizar. ¿Ven? Entonces, si tenemos un punto de anclaje, tenemos los elementos con un arnés, también necesitamos conectarnos de forma segura. Entonces, vamos a incorporar estos otros elementos a nuestro sistema. Los conectores de anclaje son elementos que se hacen compatibles, son aquellos elementos entre el punto de anclaje y donde me voy a conectar yo con mi cabo de vida. Acá tenemos algunos elementos. Cuando hablamos de compatibilidad, es que deben ser elementos independientes que tengan la misma resistencia que mi punto de anclaje. No es que yo voy a colocar un punto de anclaje de este tipo y mi sistema de conexión no va a ser el adecuado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que debemos referir con la compatibilidad. Hay que tener un especial cuidado, sobre todo con bordes filosos o superficies cortantes. En el particular, cuando utilizamos sistemas de apoyo o de soportes como sistemas de correas o sistemas de nylon. Estos materiales son bien vulnerables o frágiles al contacto con superficies cortantes o superficies calientes por las características del material de fabricación. Entonces, debemos cuidar todos estos detalles para garantizar el buen funcionamiento y que estos equipos, si necesitamos, se hagan activados, nos ofrezcan una resistencia al 100%. De igual manera que los anclajes, les decía, tienen que tener una resistencia mínima de ruptura de 5.000 libras, o sea, no podemos tener un punto de anclaje y un punto de conexión con discrepancia. Por ello, el tema de la compatibilidad de componentes para la detección de caídas, para la entrada y rescate de espacios confinados. Deben de igual manera cumplir las normas ANSI, así como las regulaciones de OSHA. O sea, todos estos elementos del sistema de protección contra caídas no se pueden improvisar, no podemos reemplazar con un elemento que no esté certificado. No podemos, aquí la creatividad nos puede costar caro, compañeros, de verdad. Esto no podemos definitivamente improvisar. Acá debemos ser bien estrictos, no es negociable el tema de normativas y debemos aplicarlas. Esto es el efecto péndulo, este es el efecto que se da cuando colocamos nuestro punto de anclaje no perpendicular a nuestro cuerpo, es decir, por ejemplo, como en este caso donde está el trabajador, si se dan cuenta, su punto de anclaje está distante, no está alineado con su cuerpo o con su cabeza. Si él se cae, la misma fuerza de la caída, su mismo peso y el ángulo en el que está ubicado su punto de conexión, lo va a hacer
movilizarse, o sea, bambolearse, básicamente hacer el efecto de un péndulo, ir hacia los lados. Esto puede adicionar lesiones, ¿por qué? Porque pueden haber elementos o estructuras existentes que van a ofrecer golpes adicionales y lesiones adicionales al trabajador. Entonces, debemos siempre ubicar nuestro punto de anclaje lo más perpendicular a nuestro cuerpo o alineado con nuestro cuerpo. Vamos a... Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una consulta con respecto a la figura anterior, Ya. imagen. Ok, acá. Sí, claro, el tema del efecto péndulo, si es que no está de manera, digamos, alineada al cuerpo del trabajador, estando en la figura de la izquierda, si en caso se cae, se activaría el sistema de desaceleración, anticaídas o no. Sí se va a activar Es que forma un ángulo, bueno. en el momento en que él cierre ese ángulo. O sea, primero va a ser un recorrido de la distancia hasta que se alinee y ahí en el momento de alineación se va a activar el sistema. Pero entonces, en ese momento, mientras el sistema se va alineando, tienes un tiempo de desplazamiento en el que el trabajador puede ir impactando con elementos que estén. ¿Me explico? Entonces generas una fuerza adicional por ese ángulo, por la ubicación en la que está trabajando. Pero sí, el sistema sí se va a activar, solo que no se va a activar, vas a perder tiempo también hasta que el sistema se alinee. Pues. Ya, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Continuamos. Vamos a ver, entonces, un momentito, vamos a ubicar acá un video que quiero compartir con ustedes. Dame un chancecito. Ya, un momentico, que es que esta maquinita como que no quiere nada con los videos hoy. No, bueno. Vamos a seguir con la presentación porque no me quiere dar salida al video. Bien. Déjenme ver si ahorita en un chancecito solventamos lo del video y retomamos eso. Bien, vamos a continuar con el tema. El segundo elemento que conforma el sistema de protección contra caídas son los arneses corporales. ¿Qué es un arnés corporal? A ver, ¿quién me dice qué es un arnés corporal? ¿Qué es un arnés corporal, chicos? Por favor. O empiezo a preguntar, si no participan, voy a tener que empezar entonces a interrogarlos, que no me gusta. Acuérdense que este es el momento de expresar nuestras ideas, de cualquier duda que podamos tener, aclararlas. Así que cuando hablamos de arnés corporal, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué se nos viene a la mente? Buenas noches, un equipo de protección personal, ¿no? Ajá, un equipo de protección personal, pero ¿qué más puede ser un arnés? Los arneses para ayudar... Ajá, sí, dime. Bueno, protección corporal es un equipo, bueno, compuesto que adaptable al cuerpo de
cintas con anillos. Ya, Y según el tipo, bueno, la circunstancia, ahí sería por el número de anillos, ¿no? Si va anillos pectoral, anillo dorsal o en el vientre, dependiendo. claro, claro, Denis, esos son aspectos más técnicos, pero por lo menos un arnés para un bebé caminar, un arnés que se le coloque en el cuerpecito. Es un arnés corporal, cumple una función. Entonces, lo que debemos entender es que los arneses corporales vienen a ser algunos, son una serie de elementos, generalmente compuestos por correajes, que tienen una función específica. Ya, Mara me está escribiendo por el chat, disculpen un momentito. Voy para ahora atrás. Tranquila, Tamara. Gracias por tu comentario. Bien, los arneses vienen a ser componentes, pero no siempre fueron diseñados como estamos ahorita, con las tecnologías que tienen ahorita. El arnés como elemento anticaída nació a finales del siglo XIX en Holanda. Los primeros arneses fueron utilizados a través de cinturones. Fue considerado como un elemento de protección contra caída. No es sino hasta el 1970 cuando la OSHA comienza a regular pues, el uso de este elemento y empieza a darle otra serie de características y a establecer la obligatoriedad de su uso en los ámbitos laborales. Los arneses, bien, como comentábamos hace un ratito, es un conjunto de correas, de cintas unidas entre sí a través de costuras. También tienen una configuración especial que traen una serie de anillos o puntos de anclaje cuya función no es más que disipar a través de todo nuestro cuerpo, sobre todo en las zonas que genere menor compromiso con relación a comprometer órganos vitales, la fuerza de impacto que se pueda generar producto de una caída. Esta fuerza va a estar distribuida en lo que es muslos, pelvis, cintura, algunos aspectos del tórax y los hombros. Eso es bien importante. El arnés corporal, para que funcione como debe ser, debe estar colocado de forma adecuada con todos los componentes debidamente instalados y ajustados. Uno de los primeros criterios que debemos tener en cuanto al uso de estos equipos es hacer una buena selección de la talla. Es bien importante. Los arneses generalmente se configuran por talla. Vienen algunos, dependiendo del modelo o el fabricante, vienen con tallas específicas, algunos vienen con rangos de tallas que les digo, SM, LXL, o sea, que puedan manejar mayor versatilidad en cuanto a la adaptación de múltiples usuarios a este equipo. El deber ser es que cada operario que vaya a hacer trabajo en altura tenga un arnés de uso individual o lo tenga asignado durante la ejecución del trabajo y no sean de préstamos comunes o que se estén prestando entre ellos. Porque uno, el tema de las tallas, cuando está debidamente ajustado, es importante que sea el mismo operario que lo utilice. El tema del trabajo que está realizando es bien importante. ¿Por qué? Bueno, por darle continuidad al mantenimiento, al cuidado, todo ello influye. Pues si yo voy a usar un arnés durante una semana por la actividad que voy a realizar, es bien importante tratar de que sea el mismo arnés. Yo estoy dependiente del cuidado que le voy a usar, pero no es prudente o no es adecuado el estar rotando los arneses todos los días. Lamentablemente es una práctica muy común dentro de nuestros centros de trabajo. Ok, en el mercado vamos a encontrar gran variedad de equipos. La norma ANSI Z359.11 nos establece también criterios para este tipo de dispositivos. Nos establece que para certificar arneses bajo el establecimiento de esta norma deben hacerse pruebas de tirón estático, o sea, pruebas de resistencia con carga estática, prueba de caídas dinámicas, o sea, con los cuerpos en movimiento, donde primero impacten los pies, pruebas de caídas, donde el trabajador por una condición atípica pueda proyectarse de cabeza y sea primero detenido por la parte superior del arnés, aunque a posterior, por la misma configuración y gravedad y peso, va a revertirse, pero es un primer impacto que pueda generarse. Todas esas pruebas son requeridas. Y las pruebas de los indicadores de impacto.
El requerimiento de diseño, a partir de esta es la última actualización que se hizo a la norma, se incorporaron unos nuevos elementos. Acá ya se exige el uso de la correa subpélvica, la argolla dorsal a nivel de espaldas, la correa trasera, sostenedores para las eslingas o para los ganchos de eslinga, y se empiezan a incorporar lo que es el criterio del uso de las correas antitrauma como un elemento adicional para ayudar a la prevención del shock ortostático, que es una de las principales complicaciones que se pueda generar cuando un trabajador queda suspendido. En el mercado y por fabricantes, mira, hay diversidad. Es bien importante que tengamos en cuenta y conocimiento de que hay muchos equipos o diferentes modelos de equipos y materiales de arneses. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos va a servir para tener un mejor criterio de selección. Hay arneses diseñados específicamente para trabajos eléctricos, donde el riesgo de un arco eléctrico, el riesgo de un contacto, de un shock eléctrico, haciendo trabajos en altura, me puede incrementar si yo utilizo un elemento de protección personal para detenerme de la caída, pero con elementos no aislados. Entonces, eso debemos ir evaluando. ¿Se acuerdan en la clase pasada que conversábamos? Que a lo mejor el trabajo de altura no va a ser mi actividad fuerte, sino va a ser una condición adicional. Si yo tengo que hacer un trabajo de alta tensión y necesito colocarme un arnés de protección contra caída, el deber ser es que utilice, así como me coloco zapatos de eléctrico, uso herramientas aisladas y uso elementos de protección aislados al riesgo eléctrico, mi arnés de trabajo o mi arnés de protección contra caída debe ser diseñado para este tipo de ambiente. Estos arneses presentan unas características de recubrimiento sobre sus partes metálicas. ¿Okay? También tenemos lo que es diseño para arneses para trabajos en calientes, trabajos de soldaduras, trabajos de exposición a altas temperaturas. Las fibras de fabricación o los elementos de fabricación de este tipo de arneses deben ofrecer características justamente que me mejoren las condiciones de resistencia ante este tipo de eventualidades. Pues hay un material muy resistente al calor que es el Kevlar. Entonces, los arneses para este tipo de situaciones deberían ser arneses resistentes a la temperatura, generalmente diseñados en Kevlar. Para ambientes corrosivos, de igual manera, en este particular, si los puntos más críticos donde pueda fallar mi arnés son los elementos metálicos por verse expuestos a la corrosión, debo considerar sustituir estos elementos por arneses que presenten piezas de acero inoxidable. ¿Okay? Que el acero inoxidable ofrece mayor resistencia a los parámetros de corrosión. ¿Qué sí es difícil con esto, chicos? Yo sé que es algo que a veces nos cuesta dentro de las áreas de trabajo, es hacerle entender al personal de compras, a los gerentes de proyectos, de que una inversión de esta, que la van a ver costosísima, porque a lo mejor con los que van a comprar un arnés específico para trabajos en ambiente corrosivo, pueden comprar 10 de los usos convencionales, de los más baratos, que venden en la cachina. ¿Okay? Entonces, allí es un tema de que, bueno, ellos se apegan únicamente a los aspectos de economía y de cumplimiento de la norma. Pero nosotros tenemos que aprender a ser más astutos y darles a entender que la inversión, esto es inversión, invertir en equipos de protección personal, que pronto un arnés de aquellos le va a durar solo un mes y estos le van a durar 6 meses a un año. Entonces, ahí hacemos una relación costo-beneficio. Eso es algo que debemos nosotros aprender a manejar y a tener criterio. Es la relación costo-beneficio, o sea, yo estoy invirtiendo ahorita, pero mi proyección en el tiempo del beneficio en relación a mi inversión. Trabajos de pintura y trabajos sucios. Hay arneses que vienen con un recubrimiento de uretano, que hace como una película protectora sobre todo el sistema del correaje y los hace resistentes a lo que es la exposición a pintura y facilita su limpieza. Hay arneses específicos para las labores de suspensión y rescate. Si se dan cuenta, este que está acá en el medio, el arnés de rescate, es un elemento que aunque cumple los criterios primarios o básicos del arnés, como un sistema de correaje con anillos de sujeción,
tiene otros elementos incorporados. Si se dan cuenta, acá tiene un elemento en la cintura donde ofrece mayor confort y ergonomía. La distribución en espalda y hombros tiene un sistema de correajes y un sistema de acolchonamiento que permite darle mayor confort al rescatista. De igual manera, lo que es el sistema de sujeción en las piernas. Son elementos más anchos, porque a lo mejor él va a estar expuesto a un trabajo por un tiempo mayor, más prolongado, y entonces esto va a minimizar los posibles impactos que pueda generar un arnés. Este tipo de arneses de rescate también se utilizan en algunas actividades de uso industrial, siempre y cuando el arnés lo esté certificado para ello. Como por ejemplo, actividades de mantenimiento y fachada, donde no vamos a tener sustentación ni mayor punto de apoyo, como plataformas, andamios o escaleras, sino que vamos a estar colgados en la vertical. Es bien importante el confort que nos ofrecen este tipo de arneses. El tema de los puntos de conexión en espalda, frontal, aquí en el frente tiene uno a nivel del pecho y uno a nivel de cintura, tienes anillas de posicionamiento que van a facilitar las maniobras que se vayan a realizar. Arneses más ligeros, dependiendo de las características del trabajo, también en el mercado se pueden encontrar arneses con piezas de aluminio que ofrecen una muy buena resistencia o componentes de duraluminio, pero con relación a otros metales ofrecen una ventaja que pueden llegar a ser hasta 20% más ligeros. ¿Okay? Esto es si vamos a hacer trabajos críticos donde la consideración del peso, que aunque esto pareciese no sumar, aumenta. Entonces, todos esos detalles debemos evaluarlos y saber que tenemos opciones en el mercado para adaptarlas a nuestra realidad dentro del centro de trabajo. ¿Dudas con relación a los arneses, chicos? Bien, la ubicación de los anillos en D o los puntos de sujeción dentro de los arneses nos van a determinar la función y las características del mismo. Ellos, no todos los arneses van a tener la misma cantidad de puntos de sujeción. Generalmente los arneses más básicos solo traen un punto de sujeción en la parte de la espalda. Sin embargo, eso ofrece una serie de limitaciones. Entonces, no todos los arneses sirven para todos los trabajos y es allí donde debemos entonces evaluar muy bien la actividad a realizar, las posibles complicaciones que ésta pueda tener y que vamos a establecer como mecanismos de respuesta. Por ejemplo, los arneses que solo tienen anillo dorsal o anillo en la parte de la espalda, sencillamente sirven para detección de caídas. ¿Okay? La persona se detiene la caída y ahí quedó. Los que tienen anillos en el pecho nos permiten hacer ascensos y descensos controlados. Se puede incluso utilizar trípodes, poleas, escaleras marineras para hacer una progresión por una escalera utilizando un sistema de apoyo de una línea vertical. Es necesario hacer un sistema de anclaje prioritario en la zona del pecho. ¿Para qué? Para mantener una visual. Aun cuando también se puede hacer en la espalda, no es lo más recomendable. Los anillos laterales y de cadera nos permiten un sistema, nos dan restricción y posicionamiento. Cuando necesitamos hacer una actividad que requiera estos elementos, debemos utilizar arneses que tengan este tipo de dispositivos ya. Y los anillos en los hombros son muy utilizados para labores de rescate. ¿Okay? Realmente para hacer algún tipo de trabajo dentro de espacios confinados donde debamos garantizar el rescate y recuperación de las personas, el usar elementos de estos facilita mucho las cosas. Otro elemento que podemos adosar y utilizar, pero teniendo claro de que no es un dispositivo de protección contra caídas, son los cinturones de posicionamiento. Todavía en algunos centros de trabajo se consideran estos elementos como un sistema de protección contra caída. Él viene a ser sencillamente un sistema de posicionamiento o de ayuda. Es decir, si yo no tengo un arnés que me ofrezca un sistema de anillas y necesito hacer un trabajo y posicionarme en ese momento, como en este caso que está el chico acá, él necesita posicionarse en esa escalera. Entonces, ¿qué hace? Adiciona este elemento como un accesorio al arnés que tiene, donde de su arnés dependerá todo su sistema de protección contra caída,
o su sistema de línea de vida, si es para ascenso o descenso en esta proyección. Y en el momento en que él necesite posicionarse para realizar la actividad, hace uso del cinturón. Pero de suscitarse una caída, toda la fuerza de impacto se va a distribuir en su cuerpo. ¿Por qué? Porque él está utilizando es un arnés como dispositivo de protección contra caídas. ¿Qué pasa si se sufre una caída y solo se cuenta con un cinturón? Toda la fuerza de impacto se va a dirigir en la parte media de nuestro cuerpo, o sea, no va a haber una distribución por todo el organismo, o sea, por la zona de las piernas, la zona del tórax, espalda, no. Toda se va a direccionar en lo que es acá, teniendo lesiones considerables a nivel de abdomen, incluso lesiones a nivel de espina, de lo que es la columna vertebral, pues, o todo lo que es la espina dorsal. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, señores. O sea, si necesitamos este tipo de elementos dentro de nuestro entorno de trabajo, es tener claro de que no es un equipo de protección contra caídas, es un equipo de posicionamiento y eso debemos hacérselo saber a los trabajadores. Acá vemos en las imágenes la caída, cómo sería una caída con ambos equipos, en la posición del cuerpo y la distribución de las cargas de fuerza, cómo se pueden dar. Ya conociendo los arneses, conociendo los elementos, ¿qué es bien importante saber acá? ¿Cómo colocarnos el arnés adecuadamente? O sea, de nada me sirve que me asignen el arnés con todas las certificaciones, que tenga cumpla con todos los requerimientos normativos que se necesitan, con tener mi punto de anclaje adecuado, mi cabo de vida, y que yo no haga un uso adecuado del arnés. Sencillamente, entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a comprometer la funcionalidad del equipo y no va a cumplir la tarea para la cual ha sido diseñada. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo verificar las condiciones de mi arnés, debo sacudirlo, se recomienda utilizar como punto de apoyo el anillo en D que está en la parte de la espalda, lo agarro por allí, lo sacudo a fin de que todo el sistema de correaje se estire, verifico que las correas estén sueltas y empiezo a colocarle en mi cuerpo. Lo coloco primero a nivel de los hombros, suelto las líneas de las piernas, las extiendo de forma tal que permita abrazar la circunferencia de mi pierna o el ancho de mi muslo y después comienza el proceso de ajuste. ¿Ok? Empiezo a ajustar, coloco las perneras, las cierro, más no las ajusto todavía, cierro igual en pecho y inicio todo mi proceso de ajuste desde la parte superior. Todo lo que primero ajusto el sistema de correas en la parte superior, hago el redireccionamiento en la parte interna y procedo entonces a ajustar las piernas. Generalmente ustedes van a ver los que ya hemos utilizado arneses, nos damos cuenta de que es un sistema de correa que parece continuo. Las correas de las piernas oscilan sobre las líneas principales de los laterales. Es por ello que es bien importante que empecemos a ajustar, que garanticemos que el soporte en D quede en la parte media de la espalda, en lo que sería los omóplatos, en la parte, justamente en la parte media de esa área, para que esté bien posicionado. Después que mi arnés está debidamente ajustado, hay una serie de comprobaciones que voy a hacer. Consulta. ¿Quién ha escuchado de que para hacer de la famosa prueba de ajustes con las manos, que debemos colocar el puño entre la cinta y el cuerpo y entonces que quede ahí ajustado el puño? ¿Quién ha escuchado eso? Yo escuché eso. ¿Y lo aplicas? Sí, sí lo aplico. ¿Sí lo aplicas, Paul? ¿Quién más? Bien. Paul, y si yo te digo que lo estás haciendo una mala técnica y que yo no sé quién fue el erudito que inventó de que la distancia debería ser un puño. Señores, el arnés debe de estar lo más ajustado a nuestro cuerpo, no apretado. Si nosotros colocamos la posición del puño, déjame ver si puedo activar un momentito la cámara para explicarles.
Ok. Si yo coloco mi puño entre la cinta del arnés y mi cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a generar todo este espacio de distancia. Aquí estamos hablando aproximadamente de más de 5 centímetros o 2 pulgadas de distancia entre la cinta del arnés y mi cuerpo. Eso no debe ser, eso es demasiado espacio. Si yo eso lo sumo en toda la proyección del cuerpo, a la hora de un impacto, él se va a elongar, se va a estirar porque no está debidamente ajustado. Entonces empiezan las complicaciones. Si yo tengo ese punto de apoyo o el punto de sujeción en la espalda, que es un bloque de, allí va a estar conectado el gancho del cabo de vida. Cuando yo quede suspendida, ¿qué va a pasar con ese gancho? Que se va a subir y tengo grandes probabilidades de que ese gancho me impacte en la cabeza y me origine un traumatismo. La técnica de la mano, que recomiendan, y no sé en qué momento se malinterpretó, de ajuste es la mano de forma plana, que tú coloques la mano entre tu cuerpo y la cinta, y que no haya mayor espacio que esto, pero es esta división, es muy distinto esta distancia del puño a la distancia así de la mano. ¿Me explico? ¿Me doy a entender, chicos? Entonces, esas son malas prácticas, malas costumbres que vamos adquiriendo en las áreas de trabajo y que debemos ir erradicando, o sea, buscar la lógica de las cosas. Si a mí me recomienda todo fabricante y todo diseñador de equipos de este tipo, de que mi arnés quede bien ajustado al cuerpo, ¿cómo yo voy a dejar una distancia promedio donde yo meta el puño entre el arnés, la cinta del arnés y mi cuerpo, y ahí quede esa separación? O sea, eso no debemos seguirlo utilizando ni seguir haciendo esas malas prácticas. De todas maneras, para la práctica de rescate, yo voy a tratar de, voy a conseguir un arnés de rescate y voy a hacerles la demostración, me recuerdan para hacerles la demostración práctica de cómo hacer la comprobación del arnés. Ahí vamos a ver cómo enganchar, cómo hacer los elementos, cómo usar el elemento y hacer esa pequeña práctica. Aun cuando no va a ser con el arnés específico de trabajo en altura, el arnés de rescate nos ofrece la misma función. Ok, ¿qué más? Seguimos acá. Bien. La otra manera de comprobar, o la forma adecuada en la que debemos comprobar si un arnés está bien ajustado, es haciendo una revisión face to face, o sea, con nuestro compañero. O sea, si vamos a hacer un trabajo en altura, lo ideal es que yo me haga mi comprobación, pero a su vez reciba una verificación por parte de otro de mis compañeros. Yo les reviso el de él y él me revisa el mío. ¿Qué aspecto debemos verificar? Verificar de que el arnés esté bien colocado, que el punto de anclaje de la espalda esté en la parte media, que la correa del pecho esté en la parte media mamaria o acá en la que es la zona media del pecho, esté muy bien ajustada, igual que el sistema de correa. Evitar lo que vemos en esta imagen. Ven la pernera donde están, las piernas flojas, el sistema todo desajustado. Hay complicaciones. Si un trabajador con un arnés en estas condiciones, en las cuales no esté bien ajustado, se cae al vacío, tiene una alta probabilidad de salirse del arnés, que el arnés no cumpla su función y por la misma velocidad y la fuerza del impacto, él pueda escurrirse a través de las cintas y se salen del arnés. Otra complicación que se puede dar, sobre todo en el personal masculino, es que este sistema de correas, por no estar bien posicionado, al haber un tirón brusco, se le incruste en la parte de las entrepiernas y haga incluso compresión a nivel testicular. Hay complicaciones serias y hay registros de accidentes de este tipo donde a consecuencia de una caída las personas han tenido ruptura del escroto y exposición de los testículos. ¿Ok? ¿Por qué? Por compresión de la cinta, por no estar bien colocadas y no estar ajustadas adecuadamente. Adicional a esto, al no haber una adecuada distribución de esa fuerza de impacto, se incrementan las posibilidades de lo que les decía, por haber esta elongación, al haber la suspensión, el gancho que va a estar sujeto a este anillo se va a desplazar hacia arriba y los puede impactar en la zona de la cabeza.
¿Ok? Les puede dar un fuerte golpe generando traumatismos a nivel de cráneo, pudiéndolos dejar inconscientes y complicando de esta manera todas las labores que se puedan hacer a posterior para un rescate efectivo. Estas son algunas de las formas en las que podemos comprobar si los arneses están bien colocados. Hacemos la revisión a nuestro compañero, le colocamos su cabo de vida, podemos asumir esta posición, nos apoyamos en nuestro hombro el cabo de vida de nuestro compañero y lo levantamos. Si al hacer este pequeño ejercicio, esta pequeña inclinación, vemos de que hay un factor de elongación muy largo en el arnés, debe ajustárselo. Si él manifiesta de que las correas o algún otro elemento del arnés le molesta, debe ajustarlo. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante que lo vayamos empezando a practicar. Esto es algo bien sencillo, esto no va a tomar muchísimo tiempo y nos va a garantizar de que el arnés está bien colocado y que si es requerido va a funcionar de forma adecuada. Tengo el problema con los videitos que no me quieren reproducir. Voy a tratar de solventarlo ahorita. Terminamos esta parte y les doy un recesito. Terminamos este módulo y le doy un recesito de 5 o 10 minutos para continuar con el otro módulo, ¿ya? Bien. El otro elemento de nuestro sistema son los dispositivos de conexión. Los dispositivos de conexión vienen a ser toda esa serie de accesorios que se utilizan para conectar las partes de este sistema. Ellos de igual manera que los elementos anteriores están sujetos a comprobaciones, a pruebas de resistencia, tienen una serie de características con las cuales deben cumplir. En el ámbito industrial no se permiten en algunos aspectos el uso de los conectores de aluminio, ya que estos son diseñados para uso deportivo o para el alpinismo. Sin embargo, dentro de la industria hay elementos de duraluminio o equipos de rescate que tienen toda su certificación que sí son autorizados. Lo importante es que sean autorizados, pero para labores de rescate. Los cáncamos, mosquetones, que son diseñados para trabajo en altura, de igual manera tienen certificaciones y ofrecen una resistencia. ¿Okay? Como cualquier otro elemento del sistema, bueno, debe ser inspeccionado antes de cada uso. Las medidas generales de seguridad, ya les decía que deben ser sometidos a prueba, deben establecer y cumplir los requerimientos de cada una de las normas, por lo menos lo que es el tema de los dispositivos de conexión, están sujetos a la ANSI Z359.12, donde se definen todos los requerimientos para el desarrollo, diseño y marcación y calificación de métodos de prueba y retiro de servicio de los conectores, materiales de fabricación aprobados, resistencias de pruebas de ganchos y carabineros no menores a las 3.600 libras. ¿Okay? Entonces, deben cumplir con lo que es el sistema de marcación de estos elementos. Si se dan cuenta, este es un gancho que no tiene ningún tipo de registro, no tiene ningún tipo de componente que defina bajo qué estándar normativo se ha hecho comprobaciones, mientras que el de arriba, bueno, aquí tiene la impresa, debe estar troquelado en el componente del cuerpo del elemento, la norma a la que hace referencia y la resistencia más básica de trabajo del elemento. Otro tipo de conectores que podemos encontrar en las áreas son los mosquetones. Los mosquetones vienen diseñados en diferentes materiales, diferentes estilos, diferentes modelos. Generalmente tienen componentes tipos, todos ellos tienen cuerpos, tienen un gatillo, tienen unos pasadores. Las diferencias van a ser las características de estos pasadores, pueden ser mosquetones de seguridad, cuando tienen un sistema de bloqueo en el pasador, mosquetones simples, cuando sencillamente aperturan y cierran sin ningún tipo de restricciones. A su vez, estos sistemas de bloqueo de seguridad de los mosquetones van a ser automáticos o manuales. O sea, hay dispositivos en los gatillos que sencillamente son automáticos, das un medio giro y él se activa solo, o tiene que ser un sistema roscado como los que vemos acá. Acá tenemos los dos modelos. El primero es un sistema automático que es solo medio giro, se posiciona en la ubicación de salida, se activa el sistema. Y acá es una rosca, igual que en este, bajas la rosca para liberar el gatillo
y al momento de cerrarlo se cierra con un sistema de roscado. Bien importante con estos elementos, las roscas no deben ser apretadas con ningún elemento externo, entiéndase una pinza, un alicate o algo. O sea, el sistema de ajuste se da con nuestra mano y hasta ese momento. ¿Ok? Porque después, si por alguna compresión que recibe este elemento o alguna fuerza, se va a bloquear y va a ser imposible aperturarlo y vamos a tener que cortarlo. ¿Sí? Tratemos de evitar esos accidentes o esas complicaciones en las áreas. Al igual que los dispositivos anteriores, todos los que son los sistemas de ganchos de los cabos de vida también están sujetos a inspecciones, tienen regulaciones, tienen unas características. Tenemos de apertura amplia o sencillamente de aperturas o bocas más cerradas. Lo importante en ellos, en ambos elementos, es que tienen un sistema de doble seguro en los pasadores, donde debemos accionar primero esta leva para que pueda aperturarse el gancho y poder utilizarlo. Debemos estar pendientes en lo que es la compatibilidad de los elementos y las posiciones de trabajo. Cuando un gancho o un dispositivo de este tipo queda en mala colocación, hace un efecto de palanca, lo que origina una compresión en ese punto y minimiza la resistencia de los componentes del equipo y puede hacer que este falle. Entonces, debemos siempre verificar no nada más la resistencia de trabajo de los equipos, sino también la posición en la que ellos estén haciendo su forma de trabajo. Acá vemos diferentes modelos. Estos son los ganchos, o también llamados mosquetones de apertura amplia. Estos son los más comúnmente usados en el área industrial para los cabos de vida. Estos los utilizamos para hacer movilizaciones o montajes mecánicos, donde el personal necesita desplazarse de un sitio a otro, necesita facilidad para lo que es la colocación en puntos de anclaje, y por ello tienen esto, a veces utilizan estructuras donde es necesario tener esta amplitud. Los de amplitud más cerrada pueden ser utilizados para líneas de posicionamiento, donde no es necesario estar abriendo y cerrando con frecuencia el elemento, o en este caso el mosquetón. Acá tenemos otros modelos de mosquetones de tipo deportivo o también utilizado en labores de rescate en áreas industriales. Esto es una cinta express, esto es un mosquetón sencillamente para lo que es colgar material. Esto no tiene ninguna resistencia, pendiente acá no se equivoquen. Siempre verifiquemos que los mosquetones que vamos a utilizar o que van a soportar carga tengan impreso en su cuerpo las características de trabajo y las certificaciones que así lo requieran. Tenemos también las líneas de vidas, eslingas o cabos de amarre, también llamadas colas. O sea, en muchos países o en muchas literaturas las vamos a encontrar de forma distinta. Generalmente la longitud de trabajo de ellas va entre 1.8 a 2 metros, según la norma que aplique. Los ganchos tienen que tener doble uso, pueden ser sencillas o de un solo gancho, o vienen lineales o en tipo y pueden ser necesarias para aplicaciones especiales. El absorbedor de impacto, que es un elemento que se adiciona a los cabos de vida, o sea, no todos los cabos de vida van a tener absorbedores de impacto, hay cabos que solo los vamos a utilizar para posicionamiento, para restricción de la actividad, pero en aquellas actividades donde sí hay algún alto riesgo de caída y que necesitamos disipar esa fuerza, debemos entonces considerar el uso de líneas de vida con absorbedores de impacto. Los absorbedores de impacto se rigen bajo la ANSI Z35913. Son un componente del sistema que permite disipar esta fuerza. Pueden producir una reducción considerable hasta de un 84% en la fuerza de impacto sobre el trabajador. ¿Okay? Entonces, si sabemos que esa fuerza de impacto lo puede lesionar por la altura que trabaje, por las condiciones, debemos entonces establecer el uso obligatorio de este tipo de elementos. Importante, este sistema no es reusable. Al momento en que el sistema impacta y la cinta fue desplegada, ya queda para demostración, para una práctica, pero ese sistema no puede ser reutilizado, ¿okay? Ya su vida útil es única.
En el momento en que se activa, ya fue. Los absorbedores de impacto, como los restos de los elementos, están sujetos a una serie de pruebas requeridas. Igual también requerimientos de diseño. Tienen pruebas o reciben pruebas de tirón en carga estática, pruebas de caída dinámica, tanto para los cabos de 6 y 12 pies, prueba de caída de conexión duales, eso es cuando son en tipo Y, esa prueba duales que se activen o detengan la caída al momento ambos elementos de sujeción, y los test de prueba estática de abrasión para la cinta, o sea, los que son de elementos sintéticos, la gran mayoría, deben de tener pruebas de resistencia a la abrasión. ¿Okay? Los requerimientos, bueno, están clasificados de 6 o 12 pies para caída libre. Tienen unas especificaciones de etiquetado. En las etiquetas debe incluir la clasificación de las fuerzas y la distancia de detención. Esta información debe venir impresa en las etiquetas. Si lo vemos acá, acá tenemos, ven el cálculo de distancia. Este es un paquete convencional, tiene las especificaciones, cuál es su diseño, cuál es su distancia de trabajo y para qué altura está recomendado. Otro de los elementos con los que podemos contar como sistemas de apoyos para la detección de caída son los dispositivos autorretráctiles o también conocidos como dispositivos en yoyo, donde tengamos restricciones del espacio y necesitamos evitar o minimizar esa probabilidad de caída, entonces vamos a hacer uso de este tipo de elementos. La norma ANSI Z35914 nos da los requerimientos y las especificaciones de estos dispositivos, nos los clasifica según su rendimiento dinámico o hasta la distancia para las cuales están diseñados. Los clase A son todos aquellos dispositivos que van a tener una distancia máxima de caída de 60 centímetros. Los clase B tienen una distancia máxima de caída de 1.37. Las de fuerzas de detección promedio, bueno, van a variar entre uno y otro. El que tiene menor distancia, o los clase A, tienen una fuerza de detección promedio de 1.350 libras, mientras que los clase B van a tener una fuerza de detección promedio de 900 libras. Al igual que los dispositivos o los de absorción de impacto, los absorbedores, ellos también debemos totalizar un sistema de distancias. Debemos ver qué distancias de trabajo ofrecen. Ya va, que me están enviando un mensaje por el chat, disculpen. Vamos a ver qué dicen por el chat, chicos. Señorita, es que me acaban de pedir que me retire. Ya, tranquila, Tamara. Entiendo que estás trabajando, bueno, vete incorporando la actividad en función de tus posibilidades. Ok. Les comentaba, chicos, de que tenemos unas tablas también de distancias aplicadas a los dispositivos autorretráctiles. Okay, estas son las distancias que debemos considerar para la aplicación de ellos. En el caso de los clase A, donde tenemos distancias de activación, de desaceleración, al igual que en los elementos anteriores, y tenemos una distancia mínima nominal de trabajo en caída despejada de 1.4 metros, ¿okay? Que es la caída total. De igual manera tienen la tabla para los clase B. Son ¿para qué nos sirven estas tablas? Bueno, para revisar las distancias de trabajo de todo lo que va a ser la elongación del dispositivo. Entonces yo debo verificar y trabajar mis factores de caída cero con los puntos de anclaje. Bien, entonces entendemos acá que tenemos un sistema seguro cuando tenemos todos los elementos debidamente comprobados y se están utilizando de la forma adecuada. Entonces nuestro sistema de protección contra caídas va a estar compuesto, ¿por qué? Por un punto de anclaje. Vamos a tener un elemento que va a proteger todo nuestro cuerpo, un arnés corporal, más una línea o cabo de vida que va a complementar este sistema. ¿Dudas, preguntas, señores, con relación a
al tema que vimos hasta ahora antes de continuar con lo que es la parte de inspección y mantenimiento? Sí, Ajá, buenas dígame. noches nuevamente. Hola, hola. Eh, eh, sí, saluda Denis. Hola, Denis, dime. Eh, el tema de los blow retráctil, no sé si visualicé bien, quiere decir de que igual tenemos que tener una cierta distancia, creo que sumaba 2 metros, me parece, de Acá. caída libre. Ajá, depende de la distancia máxima de elongación de tu línea. Los clase A te van a dar una distancia de estiramiento, acá te lo dice, pues una distancia de caída te va a permitir 60 centímetros, ¿ok? Pero tú tienes que considerar las distancias de estiramiento total de ese cable con relación a los elementos que vas a tener más cercanos con el que puede impactar el trabajador, ¿me explico? Entonces, si tú no cuentas esa distancia, por lo menos acá te va a dar que la suma de todas estas distancias te da 1.4, pero tú tienes un elemento del área de trabajo que el trabajador puede impactar a 60 centímetros, no estás restando, ¿ves? No te va a cumplir ninguna función en la caída, no sé si me explico. Entonces es allí donde tú tienes que esa distancia ganarla con los puntos de anclaje. Él debería estar trabajando más arriba. ¿Para qué? Para que el trabajador, cuando se impacte o se detenga, se cumpla esa distancia requerida y él no llegue a impactar con el elemento que tenga más cercano. A veces no necesariamente va a ser el suelo, puede ser alguna superficie de una estructura existente que esté adyacente al área de trabajo con la que él se pueda impactar. Entonces, sí, de igual manera, debemos revisar estas tablas y estos requerimientos para determinar qué tipo de dispositivo autorretráctil vamos a utilizar. Entonces quiere decir de que posiblemente, digamos, es que trabajo a 2 metros, o bueno, si piso a 2 metros de desnivel, podría usar esos equipos, podría ser como una opción, quizás, Mira, ¿no? la opción de los equipos antirretráctiles se te viene a dar cuando tienes distancias cortas y necesitas un sistema también de detección de caídas, ¿ok? Y no puedes utilizar un cabo de vida con la distancia mínima de frenado va a ser 5,5 metros. Entonces, si no te da la distancia para que ese elemento, ese absorbor de impacto, haga la función, puedes utilizar un dispositivo autorretráctil. Acuérdate que ellos, el sistema de bloqueo de estos elementos es automático. Ellos tienen un sistema muy similar a los cinturones de seguridad. Trabajan por un proceso de desaceleración. Mientras ellos están con un movimiento continuo, ellos pueden, incluso el trabajador puede agacharse, movilizarse, él se retrae, sube y baja de forma normal. Si hay un movimiento brusco, él bloquea y evita entonces que haya una progresión total de la caída. Ya. Entonces, es allí donde entonces podemos ganar o utilizar pues este tipo de elementos cuando no nos dan los espacios o las distancias de trabajo. También lo podemos usar si solo requerimos posicionamiento o un sistema de restricción. Son muy usados en el momento de subir incluso alguna escalera, una progresión vertical si no contamos con una línea de vida. Fija la escalera, podemos adosar un dispositivo de este tipo que dé la distancia completa. Se usan mucho incluso para trabajos con andamio, se instalan en algunos puntos donde el acceso al andamio debe ser externo, no se puede hacer de forma interna, y necesitamos entonces cubrir los desplazamientos durante las escaleras. Para los trabajadores se instalan elementos de estos. ¿Otra duda? ¿Consultas? Bien. ¿Qué debemos garantizar de estos equipos? Que funcionen bien, que cuando yo lo necesite estén en las mejores condiciones de uso. ¿Y cómo logro hacer esto? Sencillamente haciendo un proceso de inspección y manteniéndolos adecuadamente. En función de que yo los cuide, ellos van a ofrecer mejores condiciones y su calidad de vida o sus condiciones de vida útil van a optimizarse y me van a ofrecer un mayor factor de seguridad. Una inspección de todos estos equipos es esencial para asegurar el buen rendimiento de ellos.
¿Qué aspectos debemos considerar en lo que es el tema de inspección? Primero que nada, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia vamos a inspeccionar los equipos? La norma 8 de IANSI nos recomienda de que debemos hacer inspecciones previas al uso. O sea, si lo voy a usar todos los días lo chequeo, todos los días lo verifico, hago un reconocimiento visual de los componentes del equipo. ¿Para qué? Para ver si no tiene ninguna anomalía. Ahorita vamos a ver en otras láminas qué elementos debemos revisar y cuáles podrían ser esas anomalías. Una prueba de funcionamiento que voy a verificar que los ganchos, sobre todo lo del cabo de vida, esos sistemas de seguros de los ganchos, funcionen bien, pues o sea que sus sistemas de doble seguridad estén en óptimas condiciones. La misma norma me refiere que por lo menos una vez al año deben ser evaluados por una persona competente. Y luego de tener una caída, los equipos deberán ser inspeccionados por una persona competente que pueda determinar si se pueden reutilizar o no. Esto en el caso de los arneses, porque ya los dispositivos, los cabos de vida o los absorbedores de impacto, se sabe que son de un solo uso. ¿Okay? Para efectos de seguimiento y control, dentro de nuestras áreas de trabajo, de los programas de inspección que diseñamos, tenemos establecido una inspección por lo menos de tipo mensual, que la hace el departamento, generalmente la hace el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede ser vinculada, dependiendo del área donde estemos, si es al sector construcción, a lo que es el tema del cumplimiento de las inspecciones mensuales de los equipos, la marcación con cintas de colores, puede ser un procedimiento o una política interna de trabajo. Pero lo que sí es importante es que los trabajadores entiendan, o los usuarios de estos dispositivos entiendan, que esa evaluación inicial depende de ellos. ¿Qué debemos nosotros garantizar? De que ellos sepan que van a chequear, qué van a buscar durante esta inspección para que puedan hacer una detección oportuna de cualquier irregularidad que pueda presentar el equipo. ¿Okay? Si no le enseñamos qué van a buscar, sencillamente no vamos a obtener buenos resultados. ¿Qué vamos a buscar en este arnés? ¿Qué vamos en los arneses o en estos dispositivos, en el sistema? ¿Qué vamos a revisar? Bueno, vamos a revisar las partes metálicas, vamos a revisar todo lo que es el sistema de correas y costuras y las etiquetas del fabricante. En las partes metálicas, ¿qué son? Son todos esos componentes, herrajes, conexiones, argollas, hebillas, tirantes, que traen los arneses o los cabos o que forman parte de ellos. Estos elementos debemos verificarlos ya que por sus condiciones son muy susceptibles o vulnerables a efectos ambientales como corrosión, como humedad y puede generar una serie de daños o deterioros en los mismos. Debemos inspeccionarlos y revisarlos buscando justamente eso, pues corrosión, torceduras, partes desgastadas o sueltas y fisuras. En los cabos de vida se verificarán los ganchos de conexión, ¿ok? Todo lo que es el sistema de conectores y el sistema de doble seguro en ellos. Acá vemos por lo menos que vamos a buscar estos puntos de corrosión, que las argollas tengan desgastes, que tengan alguna irregularidad, que tengan alguna posible deformación. Eso es importante verificarlos. En las correas, bueno, lo que es correas o cintas, vamos a inspeccionarlas en busca de que hilos sueltos que estén deshilachadas, que hayan cortes o fibras rotas. Debemos revisar que las cintas no estén rasgadas, que no hayan sido expuestas a elementos de altas temperaturas que originen quemaduras, que estén descoloridas, que presenten manchas fuertes o presencia de moho o por producto de la humedad presenten hongo en su configuración. Las cintas o correas sostenedoras de deben tener un mínimo de 1 a 5 octavos de pulgada. Estamos hablando de por lo menos 41 milímetros o 4 centímetros. O sea, lo ideal es que no sean inferiores a ello. Sino, ¿por qué? Porque a la hora de cualquier eventualidad, cintas muy delgadas van a comprometer la circulación de las personas. Entonces, a partir de esa ancho, es recomendable para ayudar a mitigar estos impactos. Los extremos de las cintas deberán ser terminados con costuras a fin de prevenir que se deshilachen y deberán ser bien rematados, o sea, para evitar que queden elementos sueltos. Todas estas recomendaciones las establece la ANSI en sus normas.
¿Qué criterios vamos a definir para ya considerar que no cumplen? Bueno, que hayan cortes de 1 milímetro o más en las orillas de la cinta, como en estos casos, que se han comprometido estos elementos, que haya abrasión superficial alrededor de las caras de la reata o cinta, en los objetos particularmente localizados, que se haya evidencia de algún ataque por un producto químico, sea pintura, solventes, ahí se puede apreciar que se hayan manchas o decoloración en el componente sistético de la cinta. Vamos a ir haciendo una revisión y si en algún punto vemos que hay alguna alteración, sea en las características textiles o decoloración de ese elemento, podemos presumir que fue agredido por algún agente químico. Daños por calor o fricción en el tejido de las fibras, de igual manera cuando son expuestos a elementos con altas temperaturas, generan pues lesiones sobre los componentes de la fibra. Contaminación, bueno, suciedad, tierra, arena, acá debemos ser bien cuidadosos. Si nosotros sometemos estos dispositivos, los exponemos de forma innecesaria a tierra, a charcos, a arena. Recuérdense que estos son fibras muy pequeñitas de un material sintético y arena dentro de estas fibras por el movimiento va haciendo un proceso abrasivo y puede ir deteriorando y cortando las fibras de manera interna y no nos vamos a dar cuenta. Entonces debemos tratar de minimizar estas exposiciones. El tema en trabajos en construcción civil es horrible, sobre todo cuando están haciendo el tema de frisado o cuando están haciendo acondicionamientos de paredes que trabajan con concreto, estos elementos sufren muchísimos daños. Entonces hay que ser muy reiterativo con el tema de las inspecciones, incluso si es necesario hacer un chequeo semanal de las condiciones del equipo, debemos establecernos la frecuencia, cambiarla, es decir, estos elementos o estos criterios no son una receta de cocina, porque la norma me diga que lo voy a hacer cada 6 meses, solo lo voy a hacer cada 6 meses, no. Esos criterios también los podemos flexibilizar o incrementar en función de la característica de mi trabajo, ¿ok? El trabajo es de tarrajeo, lo que pasa es que a veces no me acuerdo bien de las frases acá. En Venezuela le decimos frisado a lo que es la preparación de las paredes, acá le dicen tarrajeo. Entonces, cuando están tarrajeando las paredes, ¿qué pasa? Mucho concreto se desprende y se adhiere a los arneses cuando lo hacen en altura. Entonces, deben de ser revisados continuamente. Otro de los aspectos a revisar, las costuras. Los hilos deberán ser del mismo material de la cinta, pero con un color diferente para que contraste en ella y poder pues determinar si hay alguna ruptura o no en estos elementos. Esta diferencia de control nos va a permitir facilitar la inspección. Debemos chequear daños en las costuras o puntadas sueltas. Criterio para desincorporación de algún elemento por daños en sus costuras, que hayan más de 3 puntadas de forma consecutiva. Si hay rupturas, por lo menos 3 puntadas sueltas, se debe retirar. Ya ahí eso ofrece un compromiso en cuanto a la resistencia de la costura sobre ese elemento. Entonces, pendiente con eso, chicos. ¿Qué otra cosa debemos verificar en los dispositivos? La etiqueta, la información que nos ofrecen los fabricantes. Esta etiqueta debemos siempre mantenerla en buenas condiciones, tratar de que no sean cortadas, que no sean retiradas, instruir a los trabajadores en que no las rayen, no las alteren, no las modifiquen. ¿Qué información nos ofrecen ellas? Información vital como la fecha de fabricación del equipo. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber en qué año se fabricó el equipo? ¿El tiempo de vida útil? ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo ya el material se daña, pues, ¿no? ¿Saben cuándo es el cierto tiempo? 5 años. ¿Me preguntas o me comentas? 5 años. 5 años. 5 años. ¿Seguro que son 5 años? Sí. Bien, los materiales sintéticos generalmente tienen una vida útil en buenas condiciones de almacenamiento de hasta 10 años. ¿Okay? Hablamos de buenas condiciones de almacenamiento en las óptimas.
O sea, considerando todos los aspectos que nos refiere el fabricante. Por condiciones naturales, estos equipos se van degradando, pues ya después del transcurrir de ese tiempo. Y empiezan a deteriorarse y a perder resistencia. Es por ello que es bien importante saber el año de fabricación. Chicos, se puede dar yo estuve en la particularidad, tuvimos un incidente en una planta donde yo trabajaba con un lote de arneses porque el personal de compras hizo una mega compra, o sea, ellos hicieron la compra del año, compraron a precio de remate un lote de arneses, pero resulta de que no se habían verificado en la fecha de fabricación, ya los equipos por norma estaban fuera del rango de uso, por ello fue que los remataron a tan buen precio. Tuvimos un incidente en área. ¿Cómo se detectó? Porque tuvimos la caída de un trabajador y el arnés falló. El arnés falló en una de sus costuras. Afortunadamente la persona no tuvo lesiones ni complicaciones mayores. Sin embargo, durante el proceso de investigación del accidente, se hizo pues la determinación y el por qué falla. Cuando se verifica, falló por los años de fabricación. Eso obligó a hacer una recolección en planta de más de 350 arneses que correspondían al mismo lote. A ese grupo se le hicieron pruebas aleatorias haciendo lanzamientos de alturas con unos maniquíes en promedio de 75-80 kilos y no fallaron varios arneses. Más de 10 arneses fallaron de todo el lote. Entonces, estas son cosas con las que tenemos que aprender a lidiar. A veces el personal de compras no tiene todo el conocimiento técnico, consideran que hacer una compra de este tipo es una buena oportunidad para la empresa, estoy comprando equipos que son nuevos, que están certificados, sin embargo estoy obviando un criterio de revisión como lo es el año de fabricación. También tenemos a veces lo inescrupuloso que pueden llegar a ser ciertos proveedores en ofrecer ese tipo de elementos, sabiendo pues que las condiciones de seguridad no son las mismas y solo lo hacen por el tema económico. Entonces, es importante, muchachos, que verifiquemos todos estos detalles. Si se recibe un lote nuevo de arneses, antes de que salgan al ruedo o salgan al uso, pasen por nuestras manos, verifiquemos el año de fabricación, que cumpla las normas y que estén en buenas condiciones. ¿Qué otra información nos ofrecen las etiquetas? Bueno, la certificación que cumple el equipo, bajo qué norma está estandarizado, bajo qué norma fueron hechas las pruebas de ese equipo, las limitaciones que puedas tener, vinculativas más que todas limitaciones de peso. Los arneses deben decir cuál es el rango de peso para los cuales están diseñados. Y las inspecciones podemos llevar en el mismo equipo. En una de las etiquetas trae una que nos permite ir haciendo un seguimiento sobre las inspecciones. O sea, cuando se van haciendo los chequeos, la podemos ir marcando en la misma etiqueta. Aunque lo ideal es llevar una hoja de vida sobre los arneses y sobre los cabos de vida. Ellos van a tener un número de serial que nos sirve de referencia para hacer este seguimiento. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, una pregunten consulta. Pues, pero pregunten. Si tienen consultas, pregunten. Mencionó que máximo la vida útil de las arnés son de 10 años. No. Quiere decir de que más o menos, por ejemplo, no sé, si se ha adquirido unas arnés que tienen 9 años de haberse sido fabricado, ¿quiere decir que solamente tendría un año para usarlas? No es que sea, o sea, eso va a depender del almacenamiento. O sea, te estoy hablando de que lo que es el proceso natural de deterioro del material sintético se estima que sea 10 años, en las mejores condiciones. Lo ideal es que nosotros se adquieran equipos de no más de 2 años de fabricación. ¿Ok? Porque acuérdate que también el tema del uso va a acortar pues esa vida, o sea, las exposiciones, 9 años que tuvo un equipo almacenado, no sabemos en qué condiciones pueda estar, ni bajo qué factores de calor, humedad, condiciones climáticas, él pudo haber estado expuesto. Entonces, lo ideal es que siempre las recomendaciones que se mantengan para este tipo de adquisiciones sean a no más de 2 años. También vamos a ver las recomendaciones que nos den los fabricantes. Los fabricantes deben dar el
el compromiso de la vida útil. En las fichas técnicas, antes de hacer una compra, solicitemos la ficha técnica del equipo. Ahí vamos a ver toda la información que necesitamos, vamos a verificar el año de fabricación. El fabricante debería indicarnos cuánto es el tiempo de vida útil de ese equipo y en función a toda esa información podemos tomar una buena decisión. ¿Okay? Entonces no tratemos de tomar decisiones hacia la ligera. Si vamos a hacer una compra de estos dispositivos, antes de, igual que como hacemos un proceso de cotizaciones de materiales, empezamos a pedir cotizaciones y usted me envía su cotización y me envía ficha técnica. Necesito las especificaciones técnicas del equipo. A veces nosotros no nos acostumbramos a trabajar con esto, ni leemos las instrucciones de los fabricantes, no leemos las fichas técnicas de los equipos, no leemos los manuales de usuario y allí tenemos toda la información que necesitamos para hacer una buena toma de decisiones. Incluso a veces veo con preocupación de que necesitamos hacer una inspección sobre un determinado equipo y entonces empezamos, ¿quién tiene un formato de inspección de arneses? ¿Quién tiene un formato de inspección de tal equipo? Y resulta que dentro del departamento contamos con la ficha técnica de ese equipo. Lo ideal es que nos tomemos el tiempo de revisar y entonces todas las recomendaciones deben estar allí. El fabricante tiene la obligatoriedad de establecer, así como están las hojas de seguridad de los productos químicos, donde nos dan toda la información de ese producto químico, estos dispositivos cuentan con una ficha técnica donde el fabricante nos va a dar toda la información. Yo les voy a pasar por el grupo un modelo de ficha técnica para que lo vean, ¿okay? Y así van familiarizándose con la información que pueden consultar en ella. Entonces, allí puedes encontrar todo ese dato y puedes tomar una decisión más certera. Consulta. Una consulta. ¿Qué pasa? Bueno, yo a veces manejo lo que es Slingas en tema de grúas, y a veces la normativa no es de aquí, no americana, sale bajo normativa europea. Europea. Me imagino que también debe haber arneses que vengan con otra normativa que no sea la que estamos aprendiendo. Igual, hay un par en Europa que es la CAS, que es la como la ANSI, pero en Canadá, que hacen uso, ellos tienen unos estándares muy similares a lo que es ANSI. Incluso OSHA también tiene una división en Europa, que es Euro-OSHA, que también están estandarizando. De pronto cambian los códigos, cambiarán las definiciones, cambiarán algunos elementos, pero en esencia, lo que es la información de seguridad es casi estándar, pues en cuanto a resistencia, pruebas de impacto y pruebas de todos esos elementos. Ok, otra consulta, disculpen. ¿Y quién sería la persona calificada o competente para poder realizar las inspecciones con qué debería cumplir para ser una persona competente para poder inspeccionar o certificar los arneses? Los arneses. Lo ideal es que la persona que vaya a ser condicionada como persona competente reciba un entrenamiento de parte del fabricante. O sea, el fabricante de ese equipo. Nosotros no es que si yo me voy a hacer persona competente en equipos MSA, voy a ir a certificar otro tipo de equipos. ¿Me explico? Porque entonces yo tengo que trabajar con las especificaciones técnicas que me da el proveedor o el diseño propio de fabricación de ese equipo. Entonces, deberían recibir un proceso de entrenamiento, demostrar capacitación técnica. ¿Qué nos hace la competencia? La competencia de alguien es demostrar que sabe lo que va a hacer en ese momento. Entonces, debe tener criterios de inspección, debe saber de materiales, debe saber de normativas y debe saber específicamente de los componentes de diseño del equipo que va a evaluar. Esos son los criterios que debe manejar una persona con competencia técnica. Digo porque como me dice que el tiempo de vida útil promedio de 10 años, pero debe tener una constancia o una inspección anual, ¿no? Mira, la revisión, o sea, ahí vamos otra vez al tema. Hay que ubicarnos en la ficha de fabricación del equipo. O sea, en la ficha técnica, el fabricante nos va a decir cuál va a ser la vida útil de ese equipo. ¿Ok? Entonces, yo voy a partir desde mi año de fabricación y voy a hacer el seguimiento. A lo mejor yo tengo un equipo que su vida útil me da y que anualmente tengo que revisarlo, pero fue sometido a condiciones críticas de trabajo. Lo sometí a elevadas temperaturas, lo deterioré con productos químicos. Entonces, todas esas condiciones van mermando
esta longevidad de los equipos. Es necesario, la frecuencia de las inspecciones también puede cambiar. Entonces, si yo es un equipo que está siendo sometido a uso de forma diaria, yo no puedo hacer una inspección de revisión únicamente cada 6 meses o mensual. A lo mejor tengo que incrementar mi frecuencia. No lo estoy almacenando de forma adecuada, lo estoy dejando tirado a la intemperie, lo dejo expuesto al sol. Entonces, todas esas condiciones van restando resistencia y calidad de vida. Por eso, esos parámetros son bien subjetivos. Entonces, ahí debemos trabajar básicamente con las recomendaciones que nos da el fabricante. Incluso al momento de hacer mantenimiento, hay productos de lavado que no se recomiendan utilizarlos en estos componentes, en estos elementos, porque deterioran las fibras del material. Entonces, no podemos sino seguir, para nosotros garantizar la vida útil en las mejores condiciones de estos equipos, debemos siempre seguir las recomendaciones de los fabricantes a través de las fichas técnicas. Buenas, tengo una consulta, o bueno, 3 consultas. ¿Quién me habla? Por favor, chicos. Israel Hipólito. Ajá, cuando se vayan a intervenir, por favor, me refieren quién es, para tratarlos de manera más personal, porque a veces no sé ni quién me conversa. Dime. Sí, mire, la primera es, he observado de que muchas veces los arneses, cuando, por ejemplo, entran a instalaciones o sea, son terceros especialmente, entran a instalaciones de sus clientes, mayormente tienen un cajón donde guardan todas sus herramientas y ahí a veces los incluyen a los arnés, o en otras ocasiones los almacenan en sacos y ahí lo tienen guardado. O sea, ¿es recomendable o no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿debería ser personalizado en todo caso el arnés? Y la tercera pregunta, en la hojita que muestra sobre la ficha técnica o los datos de lo que, digamos, se desglosa, dice la norma con la que ha sido, las normas en las que ha sido basada su fabricación, ¿así? En este caso es la ANSI Z359.1 del año 2007. Correcto. ¿Qué pasaría si la ANSI sufre alguna actualización? Digamos, no sé en qué tanto puede actualizar la norma, ¿no? En este caso, y qué tanto el arnés podría ser útil o no. Mira, vamos a empezar a responder en orden. Primera pregunta, me refería sobre lo que es el tema de almacenamiento. O sea, debemos estandarizar un procedimiento adecuado de almacenamiento. Eso es una mala práctica muy común, sobre todo por el personal de mecánico, el personal de obras civiles, que dejan los arneses tirados en conjunto con el resto de herramientas y materiales. Ese caso es muy similar con los aparejos de carga cuando se hacen trabajos de izamiento. A veces es espeluznante cuando van a sacar las fajas o las eslingas de izamiento, entonces las sacan de las cajas enredadas con las cadenas. Entonces, ese mal proceso de almacenamiento deteriora la vida útil de estos equipos y no sabemos en qué momento, cuando sea necesario utilizarlos, puedan fallar. Con relación al uso de terceros, nosotros como empresa contratante de igual manera tenemos una corresponsabilidad sobre las contratistas que hagan trabajos para nosotros. Así como les exigimos la adquisición de una póliza de SCTR, le exigimos cumplimiento de medidas de seguridad, debemos exigirles también el adecuado almacenamiento o un programa de diseño de protección contra caída, ¿ok? Donde sus trabajadores sean educados en cuanto al uso, porque si ya tú partes ves una condición como esa, ya tú ves ¿qué es lo que detectas? La falta de formación del trabajador con relación a la importancia que debe darle a ese elemento de protección personal. O sea, él no está claro de que en un momento determinado su vida pueda depender de él. Entonces, no le está dando el uso, y no se lo está dando sencillamente porque a lo mejor no está bien formado, no está informado de los riesgos a los que se expone y la importancia del buen cuidado que debe recibir este elemento para protegerlo. ¿Ya? Entonces, eso debemos nosotros de verificarlo de igual manera, ya que tenemos un tema de corresponsabilidad. Con relación a las etiquetas y a las normativas, mira, ¿qué cambio pueda generarse? Las mismas normas te lo refieren. Por lo menos si del 2007, que fue esta, al 2014, ¿cuáles fueron las incorporaciones? Se hicieron mejoras, entonces ya incorporaron la cinta
a nivel de la espalda para evitar que el arnés se abra, colocaron elementos de sujeción para los ganchos, de pronto la misma norma te pueda referir si quedan descontinuados o quedan fuera de servicio los arneses que en su momento no cumplan con ella. Lo que sí es importante es entender que cuando una norma es emitida y emite un proceso de actualización, a partir del momento de implementación, toda la fabricación nueva que de allí se genere debe cumplir con esos aspectos normativos. Lo que quedó atrás, bueno, habrá que evaluar qué tanto compromiso pueda o cualquier ajuste que la misma norma vaya a referir en cuanto a cumplimiento. ¿Alguna otra duda? Sí, con respecto al tema que mencionaron, almacenamiento, prácticamente los arnés tienen que almacenarse de manera que deben estar colgadas. Ya vamos, no a llegar necesariamente. ya vamos a llegar a la parte de almacenamiento. No hemos llegado hasta allá. ¿Cómo los vamos a guardar? Sí, es parte de los elementos. Entonces, ya te respondo eso ahorita cuando lo veamos. Perfecto. Ok, mantenimiento. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos hacer mantenimiento adecuado en nuestros equipos? La mayoría de las piezas metálicas y reatas o cuerdas pueden ser lavadas con jabón, pero con un pH neutro, cepillo y suficiente agua. ¿Okay? Generalmente las condiciones de lavado de igual manera las refiere el fabricante entre sus recomendaciones. Se debe remover el exceso de grasa, mugre, y lo que sí es que bajo ningún concepto deberíamos usar productos químicos abrasivos como el caso del blanqueador o la lejía. ¿Okay? No debemos utilizar estos productos. El equipo deberá dejarse escurrir hasta secarse fuera del alcance de rayos solares. No es que lo voy a someter a exposición del sol para que se seque más rápido. No, debería secarse a la sombra en buenas condiciones. Lubricar las partes metálicas, hacer un sistema de limpieza y mantenimiento, garantizar de que queden libres de humedad para que no se inicien los procesos de oxidación en estos elementos. El almacenamiento en prioridad debe estar a cargo del usuario, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los fabricantes, algunos refieren de que el arnés debe estar bajo un elemento no expuestos al sol, deben estar bajo la sombra, evitar la exposición a rayos UV de forma innecesaria. Entonces, todas esas recomendaciones las vamos a verificar en la ficha técnica del equipo. Es recomendable que los equipos para su almacenamiento, si van a estar en uso continuo, los podamos tener colgados, siempre haciendo uso de los elementos metálicos, colgarlo en las anillas, generalmente la anilla de la espalda, igual que los que son los cabos de vida, utilizarlos, colgarlos por los ganchos. No colgarlos en ningún momento sobre los elementos sintéticos o las cintas. ¿Por qué? Porque la exposición continua a ese doblez puede hacer un quiebre y puede a futuro convertirse en un punto de ruptura. O sea, ese elemento puede ser deteriorado por la fricción o por ese punto de contacto. Entonces, tratemos siempre de almacenar y guindar nuestros arneses en función de los elementos más resistentes, que son las partes metálicas. Debemos verificar, bueno, que los equipos que estén programados para someterse a mantenimiento, se les cumpla su proceso de mantenimiento, deben ser almacenados de manera de prevenir daños debido a factores ambientales como temperatura. Generalmente todos los fabricantes recomiendan mucho lo que es la protección a los rayos UV, a la humedad excesiva por la generación de hongos o mohos, aceites, productos químicos, incluso los vapores u otros elementos que generen un proceso de degradación sobre ellos. ¿Alguna duda, muchachos, con este punto en particular? Bueno, finiquitamos lo que es el módulo 1, completamos lo que quedaba pendiente de la clase pasada. ¿Consulta sobre este módulo? Buenas noches, yo tengo una consulta, habla por aquí Jonathan. Hola, Jonathan, dime. Para la limpieza de cada uno de esos equipos, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo podríamos realizar ese mantenimiento? Eso va a depender, Jonathan, del uso. O sea, si tú tienes un equipo que lo tienes resguardado en un área de almacén que no lo estás usando de forma rutinaria, tu proceso de mantenimiento puede variar a forma trimestral, semestral, incluso anual.
Si es un equipo que está sometido a uso continuo, pero, por ejemplo, va a ser un equipo utilizado por albañiles, donde va a estar expuesto continuamente a concreto y a otros elementos, tú debes de pronto hacer un chequeo, un mantenimiento quincenal, mensual, o sea, eso es variable. ¿Qué te va a determinar ti verdaderamente la necesidad del mantenimiento? Tu inspección diaria. Si tú ves que tu equipo está manchado, está deteriorado, está expuesto, tiene trazas de aceite, lo ideal es que tú remuevas de forma adecuada esos elementos. ¿Por qué? Porque si dejas el aceite adherido a la parte sintética de la cinta o de la correa, lo va a ir deteriorando. Entonces es importante remover de forma previa o lo más inmediato posible cualquier elemento que pueda deteriorar y comprometer la resistencia del arnés o del cabo de vida. Ok, muchas gracias. Israel Hipólito, una consulta. Habló acerca de la lubricación de las partes metálicas. ¿Algún lubricante en especial para poder proceder a ese tipo de mantenimiento? Refiérete al fabricante. O sea, todas las especificaciones nos las da en la ficha técnica el fabricante. Con qué elementos los podemos limpiar, con qué podemos lubricar. Generalmente he visto que usan lubricantes no corrosivos. Solo lo que tienes es que secar muy bien la parte metálica, e incluso algunos echan un aceite de baja densidad para que no sea muy viscoso. Lo que sí no puedes es echarles grasas mecánicas ni algún elemento que quede adherido. Hay algunos otros que le ponen algo como grafito, que sea que genere lubricación, pero que no genere adherencia o tenencia de algún elemento allí. ¿Me explico? Pero todas esas dudas referentes a los mantenimientos, es verdad que las podemos dilucidar con los fabricantes, pues, con las especificaciones técnicas. Mira, afortunadamente ahorita casi todos esos fabricantes tienen servicios online. Tú consigues las fichas técnicas de los equipos que compres por internet y puedes consultarla, y ahí vas entonces adecuando tus programas de mantenimiento, tus programas de inspecciones que sean específicos al modelo del equipo de protección personal con el que cuentas en tu empresa. Esa es la mejor manera de trabajar, cuando logramos llevar a ese nivel de detalle nuestros programas. Ahí verá que somos bien eficientes y eficaces. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, David Ceballos. Hola, David, dime. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si yo, al momento de inspeccionar los arneses que comentamos acá, y veo que está en muy buenas condiciones el arnés, tanto el tema del arnés, pero está ilegible su ficha de la etiqueta de identificación? No aparece de repente, no se nota bien el número de serie o la año de fabricación. ¿Ese es para descartar o qué podría hacer con eso? Yo lo retiro del área, yo no me expongo. Claro, porque tú tienes que comparar mucha información. A veces nada más los criterios de aspecto visual es un tema de una toma de decisiones. O sea, tú vas a decidir si vas a poner en uso o no un equipo con el cual careces de información, del cual careces de información. Lo ideal es que cuando estos equipos, con los que no cuentas en las etiquetas, no cuentas ese tipo de información técnica, sean desincorporados, pues. Es cierto que no es nuestra realidad. Dentro de nuestros entornos de trabajo a veces contamos con limitantes equipos de este tipo, entonces bueno, ahí debemos que verificar entonces el nivel de criticidad. A lo mejor ese equipo no lo uso para trabajos a determinada altura donde la fuerza de impacto va a ser mayor. Lo utilizo nada más o lo designo para trabajos de posicionamiento donde no va a haber una caída libre y una fuerza de impacto. ¿Me doy a entender? Entonces, tú determinas el uso, pero lo ideal es que el equipo sea removido. Claro, ya no hubo problemas. Sí. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bien, vamos a tomarnos 5 minutos, bueno, 7. Son las 7:53, tienen mi reloj. Tómense 5 minuticos para que estiren las piernas, se tomen un café y a las 8 iniciamos con el módulo 2, ¿ok? Para ir avanzando con la otra clase. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ya, entonces, bueno. De acuerdo. 5 minutos, chicos, no más, por favor, porque de verdad que tenemos que avanzar con el otro material.